problema que podemos ver aquí en el PDF y que puedes leer y asociar el modelo respectivo para resolver este problema, vamos a proceder a hacer su implementación en el software Ample. En Ample se deben crear tres archivos con la extensión .mod, .run y .dat. El archivo .mod va a corresponder al archivo de texto en donde vamos a programar nuestro modelo matemático. El archivo .run es el script que va a darle las órdenes a Ample que yo quiero que ejecute. Y por último, tenemos nuestro archivo .dat, que este archivo corresponde a los datos o los parámetros de entrada de nuestro modelo. Así, se comienza siempre por programar el modelo, en donde lo que uno debería hacer es seguir una estructura que es siempre la misma. Vamos a insertar unos comentarios que siempre son con el hashtag para nosotros guiarnos, que son buenas prácticas, en donde primero que todo vamos a declarar los conjuntos, y para declarar los conjuntos se requiere de la palabra reservada set. Vamos a declarar nuestro conjunto i, y este conjunto i, para decirle a Ample para pasarle los elementos que tiene este conjunto i, uno dice que va del elemento 1 hasta el 2 en nuestro caso, y siempre cierra la declaración con un punto y coma. Este conjunto corresponde a los productos, mientras que tenemos un segundo conjunto que corresponde, también tiene extensión 2, cardinalidad 2, y corresponde al material o a los recursos. Una vez declarados los conjuntos, lo que se procede a hacer es declarar los parámetros, en donde se utiliza la palabra reservada param, y uno puede ponerle un nombre asociado, que es P en mi caso, o según la lámina que pueden ver, está declarado solamente como P, pero eso es indiferente, puesto que ustedes pueden declararlo como ustedes quieran, solamente que debe ser coherente a lo largo de su programa, y corresponde al precio unitario. Luego tenemos la disponibilidad del material, que es disponibilidad del material. El requerimiento de este material, pero en este caso el requerimiento material es la letra M que aparece en el PDF y tiene dos dimensiones y se declara de la siguiente manera: este requerimiento. Y por último tenemos un parámetro que es la demanda máxima y está asociado a los elementos del conjunto. Una vez terminada la declaración de parámetros, se prosigue con las variables. En nuestro caso se usa la palabra reservada var, y le ponemos un nombre asociado, y al igual que en los parámetros se le asocia elementos de un cierto conjunto. En general lo que se hace es, aquí mismo, es asociar la restricción de signo. Si no se asocia este mayor o igual que 0, que le va a decir al programa que trabaje con variables que no están restringidas a ser no negativas. Entonces esa sí que es necesaria. Como es nuestra única variable en juego, se termina esa sección de variables y se prosigue a declarar la función objetivo o el modelo en general. Esta es la sección de modelo, donde primero se comienza con la palabra clave maximize o minimize, de acuerdo al objetivo que uno persiga, y se le asocia un nombre a esta función objetivo. En mi caso, yo quiero ponerle ingreso. Usted siempre en el papel se pone Z, pero uno podría eventualmente ponerle otro nombre, ingreso, para que se vea más ordenada. Y cuando uno declara una suma, se usa la palabra sum, y se declara los elementos sobre el cual se quiere hacer la sumatoria. Esta sumatoria tiene que estar dado por el precio multiplicado por la variable de interés. De esta manera, a diferencia de cuando uno declara las variables que usa llaves, cuando uno ya está trabajando en el modelo matemático, lo que hace es usar corchetes. Esto es una forma de vectorizar los elementos que uno va a trabajar, por lo cual esto de aquí se llama puntero en ciencia de la computación. Por lo cual, cuando esta se asuma a lo largo de todo el conjunto, va a ser
1, 2, 3 y va a ir reemplazando los elementos y va sumando. Entonces aquí va a acceder al elemento número 1 del vector, después al elemento número 2 y así. Entonces, nuestra función objetivo está lista, siempre recordar terminar con punto y coma y nos vamos a la sección de restricciones. La primera restricción que tenemos asociada es de recursos disponibles y para declarar una restricción se usa la palabra subject to, ¿sí? Que sería sujeto a en español. Se le asocia un nombre, en mi caso recursos, para que sea intuitivo reconocerla. Y como pueden ver acá en el modelo, que tenemos un para todo J, ese para todo J, que es la restricción que estoy escribiendo, se utiliza aquí, antes de declarar la expresión de la restricción. Entonces, siempre dos puntitos cuando se va a declarar algo, y aquí por una cosa de orden, yo utilizo una indentación. Debo sumar, mirando el modelo, debo sumar sobre el conjunto I el requerimiento de material en I, J, ven que aquí el puntero es de 2 dimensiones, multiplicado por esta variable X, y esta suma de la izquierda tiene que ser menor o igual que la disponibilidad del material. Y esta disponibilidad del material está indentado en J, o indexado. Esta indentación que yo he hecho aquí no es obligatoria, es solamente por una cosa de orden. Luego vamos al segundo set de restricciones, que es la demanda máxima. Nuevamente, subject to, un nombre asociado a la restricción, y como esta restricción es para todo I, que esta que estamos viendo acá, esto es I en I, claramente, y para declararla lo que uno hace es este XI menor o igual que la demanda máxima. Una vez declarado el modelo, lo que deben hacer es guardar este archivo, se guarda. La idea es que estos tres archivos estén ubicados en la misma carpeta y guardarlos, siempre ir guardándolo a medida que se realizan cambios. En mi caso en particular, para hacer este tutorial no los voy a ir guardando, pero ustedes deben hacerlo y yo utilizo Atom para editar estos archivos. Entonces, cuando no he guardado algo, lo que me va a señalar acá es un puntito azul. Si lo guardo, por ejemplo, ya desaparece ese puntito azul. Y además, siempre cuando uno programa, al final se debería dejar una línea en blanco. Es un tecnicismo, pero yo, si vieron, no lo dejé y cuando guardé apareció sola. No se asusten, así que no hay problema con eso. Luego nos vamos a editar el archivo de datos, en donde el archivo de datos siempre debe empezar con la declaración que es el tipo de datos. O sea, voy a cargar la data. Y luego tengo que ingresar los parámetros. Precio unitario, que va a ser param, ¿cierto? Precio. Y siempre se debe ingresar los parámetros con una forma matricial. Entonces, recordar que un vector, que es el caso del precio, porque el precio solamente depende del conjunto I, va a ser un vector. Básicamente un vector es una matriz de una columna o una fila, como quieran verlo. Ya, por lo cual el precio el elemento está asociado al conjunto I, y el conjunto I tiene dos elementos asociados, y se sigue esa estructura, en donde siempre este 1 es para indicar que corresponde a una fila, porque si cuando trabajemos posteriormente con una matriz, deberíamos hacer 1, 2, etcétera hacia abajo. Pero este 1 solamente indica el número de fila que corresponde. Entonces, el producto 1 se vende a 3 unidades y el producto 2 se vende a 2 unidades monetarias. Entonces, siempre terminar con el punto y coma. Luego tenemos que la disponibilidad de material, en donde tenemos el param, disponibilidad de material. También tiene dos elementos asociados, porque son dos materiales, que es el conjunto J. El número de fila, que es el 1, y tenemos 15 y 10 respectivamente de cada material. Posteriormente tenemos los parámetros del requerimiento del producto I de material J,
y esta vez sí que vamos a trabajar con una matriz, por lo cual vamos a seguir el esquema que hemos utilizado hasta ahora. Tenemos, siempre es fila-columna, entonces depende de cómo nosotros lo hemos declarado. Nuestro modelo, requerimiento material es IJ, por lo cual tenemos que seguir el mismo orden. Entonces va a ser el J, que corresponde a las columnas, es decir, este 1 y 2, porque el J tiene dos elementos, y luego si se rellenan, si se completan los campos, tenemos dos filas que corresponden al conjunto I, y son 1, 2 y 3, 1 respectivamente. Recordar los datos que tenemos acá. Entonces, luego tenemos un parámetro que es la demanda máxima del producto I, y nuevamente este es solamente un vector. Entonces, 1, 2 y está asociado al conjunto I. 1, 4. Este 4 es la cuota máxima que hemos de vender de mesa al día, la máxima. Pero no nos dice nada de la silla. Por lo cual, para seguir la implementación que hemos hecho, aquí se puede asociar un numerito muy grande, puesto que no debe estar acotado. ¿Ya? Una vez ingresados los parámetros, se guarda el archivo. Si se fijan aquí ya no tengo mi bolita azul. Y se procede a hacer, a escribir el ejecutador, que sería nuestro lanzador. Para ejecutar el lanzador, lo primero que se hace es cargar el modelo con la palabra clave model, y se indica cómo se llama nuestro modelo, que es modelo.mod y el que podemos ver aquí. Se carga la data, cargar datos con la palabra data, pone datos.dat. Este data, más adelante vamos a ver formas eficientes de cargar datos, porque a veces uno trabaja con parámetros que tienen muchas dimensiones o matrices muy grandes. Este data corresponde al mismo que estamos viendo aquí, ¿sí? Pero no entran en conflicto entre ellas, por lo cual no hay problema. Pero para comenzar vamos a hacerlo así. Luego de cargar los datos, lo que vamos a hacer es seleccionar el solver con la opción option.solver, y aquí lo que se hace es declarar entre apóstrofe la ruta de donde tengo mi solver. En nuestro caso, nosotros lo que hemos hecho, usted en su caso, es tener una carpeta, y yo la he renombrado como Ample, y aquí lo que tienen es muchos solvers. Recordar la clase, donde Ciplex, Gurobi, Knitro, Minos, etc. Y esta carpeta es la que yo debo señalarle al programa que tiene que hacer. Entonces, en mi caso, que uso Mac, debo incluir la siguiente ruta. ¿Por qué? Para que reconozca dónde está mi solver. Yo quiero usar Ciplex en este caso, y está en esa ruta ubicada. Una vez que le declaro la ruta, esto sería como directorio del solver. Una vez que declaro qué solver quiero utilizar, le digo al programa resuélvelo con la palabra solve. Una vez que esté resuelto, a nosotros no nos sirve de mucho que esté resuelto solo. Entonces, lo que hay que hacer es que una buena cosa es que muestre las ecuaciones del problema, o las restricciones, o todo. En realidad son inecuaciones. Con la palabra expand. Expand lo que hace va a ser extender todas nuestras ecuaciones y mostrarlas para ver si es que están bien diseñadas, o si es que nos estamos equivocando al programar nuestro modelo. Además, uno debería visualizar el valor de las variables. Para hacer esto, uno tiene el comando display. Ese comando display lo que hace es mostrar por pantalla, si es que no se dice lo contrario, alguna cosa. Yo quiero mostrar en este caso la variable x. ¿Cuánto vale x? Después del sol. Si este display x se coloca antes del sol, x va a valer 0, porque
no ha hecho nada el programa aún. Y siempre en Ample se debe restablecer la consola. Para esto existe la palabra reset, ¿sí? Una vez hecho eso, se debe guardar, ¿sí? Notar lo que tengo aquí. Y ya tenemos nuestra implementación hecha, ahora falta ver cómo ejecutar este programa. Si se van a su carpeta, en general ustedes van a usar esto, pero yo uso consola, que es lo mismo. En nuestro caso, yo abrí Ample y es importante notar que me abre esa ruta. Para cambiar la ruta, que es donde yo tengo mi problema, nuestros archivos, se deben hacer otras cosas. En donde se debe cambiar esta ruta a una personalizada que ustedes tengan. Entonces, se utiliza el comando cd, que es comando consola de change directory, y entre apóstrofe se debe señalar dónde están sus archivos. Sí, yo lo tengo involucrado en muchas carpetas anidadas porque tengo todo ordenado, por lo cual es una ruta un poco larga. Y siempre es importante llevar un orden. Entonces, una vez ya cambiado el directorio, que es el que pueden ver aquí, que en mi caso es un poco largo porque tengo muchas carpetas como les comentaba, pero ya tengo lo siguiente. Entonces, ya tengo cambiado esto, por lo cual estoy parado sobre donde yo tengo guardados mis archivos. Notar que esta ruta de aquí, que tengo cambiada ahí, es la misma de donde están aquí en el Atom, pueden ver la ruta de donde yo estoy trabajando. Es decir, corresponde a la ruta de donde estos tres archivos están. ¿Sí? Que correspondería a esta. Tengo tres archivos. ¿Vale? Entonces, una vez hecho todos los cambios, lo que uno está listo ahora es para ejecutar este programa. Entonces, uno empieza con la palabra include, que es la palabra reservada para ejecutar un .run, un archivo .run, que en nuestro caso se llama lanzador. Y lo que uno hace es include este archivo. Este archivo, voy a agrandar la pantalla para que lo podamos apreciar de forma correcta. Al hacer yo el include.run, no es necesario incluir el punto y coma al final. ¿Ya? Entonces solamente porque este include lo que hace es ejecutar las líneas que están aquí en ese archivo. Y ese archivo sí que tiene puntos y comas. Entonces, como nosotros resolvimos a través de Simplex, siempre es importante destacar la versión del solver que uno está utilizando. Y cuando resuelve un problema, se debe declarar. Porque pueden haber diferentes soluciones cuando los problemas son muy grandes, por ejemplo. Y lo hace competitivo en tiempo, etc. En donde dice el solver que hay una función objetivo 17 y lo resolvió a través de 2 iteraciones simplex dual. Y este segmento que tenemos aquí corresponde a lo que uno le dijo a Ample que expandiera todas las ecuaciones o inecuaciones, que corresponde al expand acá. ¿Sí? Entonces aquí uno puede ver como si es que realmente programó bien el modelo. Eso es lo que uno está haciendo aquí. Y posteriormente, esta sección de aquí, la última, corresponde al display. ¿Cierto? Entonces aquí lo que nos dice es que, como estamos trabajando x1 y x2, x1 vale 3 y x2 vale 4. Eso es lo que uno está haciendo acá. Y esa es nuestra respuesta claramente.